en esa realidad maravillosa de la comunicación con Dios. Dios está en lo alto, en su trono. Y sin embargo, la oración llega delante de Él y escucha nuestras oraciones. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de orar sin cesar. Debemos de presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración. Nos enseña también en Lucas 18 que hay que insistir en la oración para que Dios conteste. Y vemos nosotros en la historia, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él, a pesar de ser Dios, utilizaba la oración tan constantemente que lo vemos pasando noches enteras en oración. También la Biblia dice que debemos de presentar nuestras peticiones en oración y ruego. Es decir, la oración es un canal fantástico de comunicación con Dios. Pero cuando yo leí este verso del Salmo 106, verso 15, a veces hay oraciones que Dios tarda en contestar. Hay oraciones que Dios no contesta. Pero aquí hay una petición que me llamó la atención, que Dios contestó. Porque queremos que Dios conteste nuestras peticiones, ¿verdad? Pero dice la Biblia en el libro de Romanos que no sabemos pedir como conviene. Y por eso el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad para pedir como conviene. Porque podremos estar pidiendo equivocadamente. Ahora, este pasaje que usted lo puede leer en casa, la historia que se narra ahí de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando leemos nosotros que el Señor les dio lo que pidieran, versículo 15, pero al mismo tiempo dice que envió flaqueza en sus almas. Quiero llevarle a la historia que nos muestra a nosotros en Números, por qué se dio este acontecimiento. En Números capítulo 11 se relata la historia. Voy a leer el verso 1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y se enardeció su furor, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió el cabo del campamento. Ahí no voy a leer toda la historia, pero ahí se relata cuando Israel va rumbo a la tierra prometida. Usted que ha leído la Escritura sabe que es una figura para nosotros. Egipto representa el sistema del mundo, el sistema diabólico en el cual nosotros nacimos. Pero el desierto representa para nosotros la etapa de preparación. Canaán representa para nosotros la promesa de una vida abundada, de una vida muy bendecida. Dios, cuando saca al pueblo de Israel, que me imagino usted ha leído la historia, cómo las 10 plagas fueron dirigidas a las 10 deidades de los egipcios, y cómo el Señor saca con mano fuerte a Israel de Egipto. Dios le había dado la promesa a Abraham que su descendencia
iba a estar esclava en Egipto por 400 años, pero que Dios la iba a sacar con gran riqueza, con bendición. Hay mucha enseñanza en la historia de Israel. Hay 42 etapas de camino que tuvieron que desarrollar para alcanzar el propósito y la promesa que Dios había dado de una tierra que fluía leche y miel. Pero quiero enfocarme en que cuando ellos están en Egipto, cuando ellos desarrollan su vida en Egipto, ahí en el capítulo 11 del libro de Números, ellos relatan el tipo de nutrición que tenían en Egipto. Quiero por favor solo que usted me acompañe al versículo 5, donde dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, esta versión dice cohombros, no sé cómo traduce la otra versión. Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los, ¿qué dice ahí? De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas. Bueno, la nutrición de Egipto. Ellos estaban acostumbrados a una nutrición en Egipto, a un tipo de alimento con el cual se criaron. Por ejemplo, los hermanos que venimos de países latinoamericanos, tenemos cierto gusto por cierta alimentación con la que fuimos criados. Por ejemplo, frijolitos negros, no sé, tal vez, ¿cómo le llaman los hermanos a esa planta que comen los hermanos de México? Nopal, ¿verdad? Cuando uno va a otros países, a otras culturas, por ejemplo, hay culturas que no comen tortillas, pero para nosotros, por ejemplo, el olor del maíz, el olor de una tortilla recién hecha, despierta cierta nostalgia, ¿verdad? Cierto deseo, porque uno se acostumbra a la nutrición. Entre paréntesis, tuve la oportunidad de viajar hace algunos años a la China. Me mandaron a la China. Y la nutrición que ellos tienen es tan diferente. Es tan difícil comer esa comida, hermano. Porque los condimentos que usan allá en la China, que no es igual la comida china a restaurantes chinos de aquí que allá, es muy diferente. Realmente cuando vimos el tipo de nutrición, por ejemplo, uno de los que íbamos en el avión y nos dieron una especie de desayuno, un huevo verde, así, y una especie de arroz. Pero cuando lo probamos, hermano, cuando lo probé, guácalas. Difícil, ¿no? Pero para ellos era exquisito, porque su paladar estaba acostumbrado a ese tipo de alimento. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de comer con hermanos que son de diferentes países. Y comí, no le voy a decir de dónde, de qué país, pero era argentino. Y él cuando vio las tortillas dijo: ¿qué es eso? Es decir, los argentinos no comen tortillas. Pero para nosotros los centroamericanos, mexicanos, la tortilla es fantástica, ¿verdad? Burritos,
tacos, tostadas, todo con tortilla. Y nuestro paladar se acostumbra. Ahora, Israel estuvo 400 años en Egipto. Y entonces estaban acostumbrados a la nutrición que Egipto les daba. Cuando Pablo habla de la historia de Israel, dice que las cosas que a ellos les acontecieron fue como ejemplo para nosotros. Eso quiere decir que el mundo que es tipificado en el país de Egipto nos dio a nosotros una nutrición. Usted nació en un mundo donde nos alimentaron, nos nutrieron de una manera, por ejemplo, estimularon mucho nuestro ego, estimularon mucho nuestro orgullo, estimularon nuestro machismo, estimularon, hermano, el odio, estimularon cuánta cosa el mundo no estimuló. Por ejemplo, el padre al hijo: no te vayas a dejar. Por ejemplo, quien te busca, que te encuentre. Y tuvimos un tipo de nutrición al cual estábamos acostumbrados. Por ejemplo, el orgullo fue uno de los nutrientes más fuertes en la vida de muchos, de tal manera que en un momento dado nos sentíamos superiores a otras personas, porque teníamos tal vez recurso económico, porque teníamos tal vez una educación, una academia que desarrollamos, o porque nacimos guapos, pues, ¿verdad? Y el otro nació feo, y entonces nos sentíamos mejores, diferentes. Lo que estoy tratando de hacerle ver es que Egipto, que representa el mundo, nos dio una nutrición a nuestra alma. Y nuestra alma empezó a recibir todo ese alimento y desarrolló en nosotros, obviamente, un paladar espiritual. Pero ahora viene Dios y envía a Moisés, y Dios le dice a Moisés: mira, yo voy a redondear la historia y hacerla chiquita por razón de tiempo. Dios le dice: voy a sacar a Israel de Egipto para cumplirle a Abraham la promesa que le dice de una tierra que fluye leche y miel. De una tierra donde no van a comer su pan con escasez, donde van a tener abundancia. Usted puede leer, por ejemplo, Deuteronomio 8 y Deuteronomio 9, habla que Israel iba a habitar casas que no construyeron, que Israel iba a tener abundancia de oro y de plata, de ganado, y iba a ser súper bendecido. Esa era la promesa de Dios en la tierra que les iba a conceder. Pero entre la salida de Egipto y alcanzar la tierra prometida, Dios tenía un desierto que ellos debían de cruzar. Ese desierto, ahí en Deuteronomio dice que tenía un propósito bien definido. Tenía que trabajar Dios con el alma, con el ser espiritual de esos judíos o israelitas, para que tuvieran la capacidad de alcanzar las promesas, para que pudieran entrar en la tierra prometida. Usted recordará que cuando llegan al tiempo de la conquista de la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que pasen, pero el pueblo dice: mandemos espías. Y usted recordará que mandan 2 espías. Y cuando traen las noticias, esos espías, 10 de ellos eran negativos. 10 de ellos eran incrédulos. 10 de ellos eran pesimistas.
10 de ellos dijeron: no podemos tomar esa tierra, porque ahí están los hijos de Anac, los gigantes, y nosotros parecíamos langostas comparados a ellos. Es decir, 10 de ellos no estuvieron en la capacidad de alcanzar lo que Dios tenía para ellos, porque no tuvieron la suficiente confianza y fe que se necesitaba para alcanzar las promesas. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo que sucede es que cuando pasan el Mar Rojo, Dios les cambia la nutrición. Dios no les da pepino, no les da ajo, no les da melones, no les da carne, sino que empieza un milagro que usted y yo conocemos como el maná. Y el maná descendía cada mañana. Y el pueblo, maná quiere decir, ¿qué es eso? Y el maná lo recogían y lo molían y hacían tortas, y su nutrición se las empezó a cambiar Dios. Fíjense, y esto es muy importante por lo que quiero trasladarle. De pronto el Señor empezó a limpiar dentro del organismo de ellos a través de la nutrición. Por eso dice la Biblia que durante el tiempo que caminaron en el desierto, el pie no se les hinchaba. Dice que no padecían enfermedades. Porque obviamente lo que nos enferma es lo que comemos. Usted lo sabe. Y uno lo sabe y uno lo entiende. Porque muchas veces: Señor, sáname, Padre, mira, ya no aguanto estos problemas. Y el Señor dice: pero cambia tu nutrición, pues. Deja de estar comiendo pupusas, deja de estar comiendo tamales, deja de estar comiendo cerdo. Pero como es tan rico el chicharrón, ¿verdad? Pero eso es, no sé por qué estoy diciendo eso. Pero bueno, lo que quiero marcarle es que Dios, cuando sacó a Israel de Egipto y lo metió al desierto, le cambió la nutrición. Le empezó a dar un nuevo alimento. Pero ese alimento, el maná, ¿qué es eso? Para nosotros representa, cuando usted vino a Cristo Jesús, cuando usted salió del sistema del mundo, de pronto Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces viene Dios y me enseña que para salir de Egipto, Él lo va a hacer a través del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, en Egipto fue donde la sangre libró a los primogénitos. En Egipto estaba el Mar Rojo, y cuando Dios abre el Mar Rojo, ellos salen de la tierra de Egipto. El Mar Rojo representa para nosotros el bautismo en agua. Es decir, cuando usted creyó, cuando usted aceptó a Cristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted salió del Egipto espiritual para ir hacia la tierra prometida, que para nosotros es la gloria del Señor. Pero para alcanzar la tierra, para alcanzar las promesas, entonces nos cambia Dios la nutrición. Y de pronto nos dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Porque la palabra tiene la capacidad de engendrar fe en nosotros. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de pronto empieza Israel a comer maná todos los días. Maná, porque Dios los está limpiando y los está preparando para la etapa de conquista. Porque Dios sabe que con sus pensamientos, entiéndame esto,
con sus pensamientos de Egipto, no están capacitados para alcanzar las bendiciones. Por ejemplo, cuando uno prospera, cuando uno alcanza cierta riqueza en el mundo, lo normal es que te sientas orgulloso. Lo normal es que tú digas, yo recuerdo tristemente a un pastor que ya está en la presencia de Dios y ya se lo llevó el Señor. Pero de pronto sale de la congregación, se va a otro estado y de repente Dios comienza a bendecirlo y me decían, hermano, ¿por qué el pastor dice que él es el riquillo del pueblo? Recuerdo también a otro ministro, y estoy hablando de pastores, no porque sea chismoso, sino que soy comunicativo, que de pronto se enferma y llega a asistencia médica y gasta mucha plata en la asistencia médica. Y un pastor lo va a visitar y le dice, hermano, vengo a visitarlo para ver cómo está. Y ese pastor le dijo, dale gracias a Dios que tú no fuiste el que te enfermaste, porque tú no hubieras podido pagar lo que yo he pagado para salir de esa enfermedad. Y el pastor me dijo, apóstol, me dijo, ¿por qué me hizo sentir mal? Y le dije, porque ese es Egipto en el corazón. Porque todavía traemos nosotros la nutrición de Egipto. Es decir, cuando yo me siento orgulloso, cuando yo menosprecio, cuando yo tengo esas actitudes, son propias de Egipto, son propias del mundo, son propias, hermano. Por ejemplo, el mundo no te dice tu nombre, el mundo te dice tu profesión. Por ejemplo, en el mundo dicen licenciado, doctor, arquitecto. ¿Por qué no le llamamos por nombre? Porque eso da cierto prestigio, cierta reputación. Me siento, estimula mi ego. Pero cuando venimos al evangelio, Dios dice, no puedo bendecirte con esas actitudes en tu alma. Porque es demasiado grande lo que te quiero dar, que te va a hacer daño con esas actitudes. Entonces vamos a cambiar la nutrición. Y lo primero que me enseñan a mí cuando vengo al evangelio es, ¿quieres ser grande? Sé siervo. ¿Quieres ser el primero? Vete al último. Y de repente quieres subir, humíllate. Y hay un cambio de nutrición. Por eso cuando uno viene a Cristo, la palabra del Señor empieza a generar en uno fe. Mire, por ejemplo, platicando con los varones allá en el retiro de varones, les decía, Moisés creció 40 años en la corte de Faraón. Tenía de todo, riqueza, fama, hermano, chavas. ¿Quién no quería con Moisés? Era el hijo de la hija de Faraón. Pero cuando Moisés se evalúa y dice, pero esto es temporal. Y de repente Moisés tiene la revelación del galardón que Dios le va a dar si sufre el oprobio con Israel. Y Moisés toma la decisión en madurez. Y dice, no, yo no quiero esto de la corte. Yo quiero eso que tiene una repercusión eterna. Yo quiero alcanzar lo eterno, no lo temporal, porque lo temporal se queda. Y Moisés en su madurez, y esto me gustó cuando entiendo que Moisés en su madurez escoge, es decir, no fue obligado, no, él en pleno conocimiento valora lo material que tiene en la corte con lo espiritual que Dios le puede dar como galardón. Y él dice que escoge lo espiritual. Entonces, nosotros, hermanos amados, nosotros estamos corriendo una carrera hacia una meta espiritual. Nosotros vemos en la palabra del Señor promesas. Por ejemplo,
promesas maravillosas, promesas, hermano, que el Señor ha dado, como la promesa de alcanzar la gloria de Cristo Jesús. Pero estamos en un proceso. Y este proceso, y aquí voy al punto, requiere un cambio de nutrición. Requiere, por ejemplo, tal vez de niño a ti te dijeron, usted debe ser el mejor, usted debe de, porque usted tiene apellido Montemayor, porque usted viene de un linaje de gente de la clase A, lo que sea, no me interesa, pero estimularon mi ego. Pero cuando vengo al Evangelio, Jesús dice, pero mira, para lo que yo te voy a llevar, yo requiero que tú aprendas a ser manso y humilde de corazón. Es un cambio terrible. En el mundo me enseñaron, en Egipto, si te pegan, pega. Y cuando vengo al Evangelio, y mire, si alguien te bofetea en la mejilla, ponle la otra. Ah, caray. Eso no está fácil. Al que te pida, dale. Al que te maldice, bendice. Entonces es un cambio completamente de nutrición. Ahora voy al punto. Cuando ellos salieron de Egipto, en la figura de Israel, empezaron a caminar en el desierto. Hermano, ha de haber sido fantástico los primeros días, porque luz de noche, sombra de día, y en la mañana recoger el maná, pero de pronto una semana comiendo maná, un mes comiendo maná, y de repente empiezan a llorar. Porque dice la Biblia que se empezaron a recordar de la cerveza, se empezaron a recordar de la marihuana, se empezaron a recordar, hermano, de la indita. Está hablando de los guatemaltecos, entienden. Se empezaron a recordar de lo del mundo. Se empezaron a recordar, hermano, de lo que había en Egipto. Y mi Biblia dice que empezaron a llorar por los recuerdos. Hagamos un paréntesis aquí. Hay cristianos que a veces, a escondidas, escuchamos las canciones de antes. Ay, esto me recuerda a mi primer amor. Ay, esto me recuerda, hermano. Y el alma empieza a tener contacto con el pasado. Por supuesto, aquí no hay ninguno, porque yo aquí los veo a todos bien santificados y todo. Pero hay cristianos que escondidas, ay, una mi cheve fría, o mi cispaxi, que no sepan en la iglesia. El alma está todavía recordando los pepinos, los ajos, las cebollas. Ay, cuando fumaba. El alma está ligada. Es que sacarnos del mundo para Cristo fue fácil, pero sacar el mundo de nuestro corazón no es fácil. Porque entonces empezaron a llorar y empezaron a decir, y escuche bien, dice en el verso 5, nos acordamos del pescado, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y en el verso 6 dice, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Y empezaron a murmurar del maná. Ahora, yo bendigo y los bendigo a ustedes, hermanos, por estar aquí. Porque eso quiere decir que ustedes no se han cansado de la palabra de Dios. Por eso están aquí, ¿no? O vino porque alguien le debe. A ver, a los que amamos la palabra de Dios, hermano, es el maná. De pronto la palabra, quiero un consejo, la Biblia dice, que oigo en la radio, palabra, que la palabra, que la palabra. Y la palabra me empieza a nutrir de fe.
La palabra tiene la virtud. Mire, hermano, tengo que ser muy honesto con usted y debo decirle, tengo muchas rajaduras y soy un hombre muy imperfecto, pero me enojo cuando encuentro un incrédulo que sea cristiano. Me molesto. Y si es pastor, me dan ganas de darle también, hermano. Porque digo, ¿cómo es posible que después de tantos años yo no genere fe? Yo no tenga fe. Hermano, mire, ¿qué será que Dios puede guardarme? ¿Cómo que será que Dios puede guardarme? Claro que lo hace. Está en la palabra, está escrito. Hermano, de pronto, fíjese usted que dice que Dios escogió a los pobres, dice Santiago, para que sean ricos en fe. Israel tenía que pasar el desierto, abortar toda la mentalidad de Egipto, llenarse de fe, porque cuando entraran en Canaán iban a ver los gigantes. Pero esos gigantes iban a ser derrotados por la fe que ellos tenían. Porque la fe es poderosa. La fe es lo más grande que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, cuando yo veo un cristiano que ha salido del mundo, que está en la iglesia, que ha sido diácono, que ha sido anciano, y que de pronto dice, ay, hermano, ¿será que Dios puede? Me dan ganas de cachetearlo. Digo, ¿dónde está la fe? ¿Qué pasó? Está bien que el niño que acaba de salir del mundo no tenga fe, pero los que ya tenemos 10, 15, 20, 30 años en el evangelio, hermano, para nosotros la fe debió haber sido la nutrición diaria. Pero como andamos viendo telenovelas, oyendo chismes, viendo Facebook, echándonos una cheve de vez en cuando, de pronto llega un desafío de fe y no tenemos fe y nos quejamos y lloramos. Es que nadie me quiere, estuve enfermo y ninguno llegó a visitarme. ¿Y acaso Pablo decía, ay Señor, mira, no todos me han dejado? Y el Señor le decía, todos, Pablo, no, menos tú. Dios estará siempre contigo, jamás te dejará. Es decir, Él lo dijo en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días. De tal manera que yo aprecio mucho la presencia de cada uno de ustedes, pero como usted también posiblemente aprecie o no mi presencia, pero yo no puedo estar con usted todo el tiempo. Pero hay alguien que sí va a estar con usted día y noche, que prometió en su palabra, no te dejaré, no te desampararé, estaré con vosotros todos los días. Y entonces el desierto debiese tener la capacidad de hacerme crecer en fe. Porque por la fe se conquistan las promesas. Por la fe se apagan fuegos impetuosos. Por la fe, hermano, se hacen tantas cosas, dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Entonces fíjese usted que de repente, y aquí voy al punto, el capítulo 11 me dice que empezaron a llorar por los recuerdos. Los ajos, las cebollas, los pepinillos, los chicharrones, las pupusas, los tamales de Egipto. Y dijeron solo maná y maná y maná. Empezaron a decir, queremos carne. A veces nuestra alma nos pide carne. Mire, hermano, yo conozco a algunos cristianos que se han ido de las iglesias para estar tomando, ¿no? Se van a Las Vegas, como el hijo pródigo. Conozco también gente, hermano, que de pronto los vi profetizar, los vi predicar,
Y después de un tiempo, hermano, alejados completamente. Y cuando me presentan la esposa, digo, pero esta no es la primera. Ya van por la segunda, tercera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la proyección que Dios tenía? ¿Qué pasó con el desafío? Fíjense que Pablo decía, he guardado la fe, terminado la carrera. Hermano, ¿de qué le sirve al hombre granjear el mundo? Por ejemplo, con la edad que yo tengo, no lo sé que estoy viejo, pero ya estoy así sazón. Yo digo, posiblemente me quedarán unos cuantos años por delante. ¿De qué me sirve andar en un carro de $100,000 si también uno de 10,000 me lleva? ¿De qué me sirve ropa, hermano, de marca si también la ropa sencilla me cubre? De pronto me doy cuenta, todo se va a quedar. No sé si ya te diste cuenta, mi querido viejo, que todo se va a quedar. Y a veces somos tan tacaños con nosotros mismos. Vamos a un restaurante, Big Lobster, $65. No. Tacos al pastor, 2 por 5. Y hasta con nosotros somos tacaños. Y entonces, lo que a mí me llama la atención, lo que me sorprendió, es que empezaron a llorar. Y fíjense que Moisés le dice a Dios, Señor, mira, ya no aguanto la carga de este pueblo. Quieren carne. 600,000 hombres querían carne. Y Dios le dice a Moisés, diles que les voy a dar un mes de carne, hasta que se les atoren por las narices. Y Moisés le dice a Dios, ni que matáramos tantos animales, ni que cazáramos tantos venados, ni que agarráramos tantos peces. Y le dice Dios, ¿se ha cortado mi brazo, Moisés? Hasta el Moisés estaba allá diciendo, no te creo, Señor. Diles que un mes van a comer. Y hermano, aquí voy a la reflexión que me hizo mi corazón. Les concedió lo que pidieron. ¿O quieres carne? Bueno, concedido. Mire, fíjese que encontré una frase que me gustó. Se la compartí al hermano Edwin yo, allá en la oficina. Quiero ver si la encuentro aquí. Ahorita se la doy. Esta frase, que es interesante, hermano. Dice el comentarista aquí, dice: lo que se pide con pasión frecuentemente es concedido con enojo. Empezaron a llorar. Queremos carne, queremos carne. Mire, eso está como cuando un hijo le dice a uno, papá, dame, papá, dame. Hasta que usted dice, ya, está bien, pues ahí está. Y es concedido con enojo. O como cuando la mujer dice, no, es que quiero. Mi hija, no, es que quiero. Va, ahí está, pues va. Hártese. ¿Cuánta gente no le estará pidiendo a Dios cosas que son dañinas, que son recuerdos nostálgicos del mundo? Y hay un momento, fíjese que esta frase es tremenda porque lloraron, porque hermano amado le reclaman a Moisés, porque le dicen, mira, ya no queremos más esto. Y hermano, y Moisés, hermano, dice, Señor, mejor mátame. Llegó un momento
que Moisés dijo, Señor, mira, ya, mejor mátame. Ya no aguanto la carga de esta gente. Y Dios le dijo, jala 70 ancianos, pues vamos a compartir la carga con todos. Pero les concedió lo que pidieron. Pero aquí vamos al Salmo 106, versículo 15. Y les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Ay, hermano, qué terrible. Dice que les envió una enfermedad. Hermano, ellos venían, mire, nosotros los que estamos aquí viviendo en Estados Unidos, dicen que comemos sano, porque no hay tanta contaminación, ¿verdad? Pero de pronto, estamos aquí 1 año, 2 años, 3 años, y nuestro sistema digestivo se acostumbra a la limpieza. De repente te vas allá a tu pueblo y te das cuenta que están cocinando y las moscas. Y de repente, hermano, te dicen, una su tortita con chicharrones. Y tú recordando nostálgicamente aquellos chicharrones. Y en la noche, al médico. Ya el médico sabe, usted tiene infección estomacal, tome antibiótico. ¿Por qué te enfermas? Porque pierdes defensas. Hermano, ellos estaban siendo purificados. Por ejemplo, nosotros venimos, escuchamos la palabra, leemos la palabra, estamos comiendo la palabra nos va limpiando, nos va purificando, pero de repente esta ingrata alma dice, ay, yo como quisiera un bailecito de aquellos de antes. Y te pones a escuchar a nuestro hermano Camilo VI, hermano. Y te da diarrea espiritual. Y de repente empiezas con problemas internos. ¿Por qué? Cambiaste tu nutrición. Cambiaste la nutrición del maná por la nutrición de Egipto. Hermano, ¿qué es lo que nutre las cantinas en el mundo? ¿Usted alguna vez, no leo que recuerde, oyó la música de una cantina? ¿Qué fomentaba? Hermano, la música del mundo, ¿qué fomenta? Yo he escuchado hermanos de Guatemala, hermanos, ay, la marimba. Y hasta la bailan, hermano. Sí, yo he visto bailar ahí a los hermanos. Está de cachetillo. ¿Y el alma? El alma ligada a un pasado. Hermano, ¿qué pensaría un hombre que se va a casar con una mujer que está pensando en su ex? Fíjese que nosotros, dice que Cristo viene por una iglesia pura, santa, hermano, y la iglesia pensando en el mundo. Ay, ahora que el mundial va a ser aquí. ¿Cómo está nuestra nutrición? Porque el problema que yo veo, mire ya, 10 minutos, hermano, 5 minutos. El problema que yo veo es que si yo no me nutro de fe, no voy a conquistar las promesas. Hermano,
yo no me quiero morir sin haber visto promesas cumplidas. Porque hay promesas que Dios ha hecho, hay promesas que Dios ha dicho. Yo las quiero ver cumplidas. Yo quiero ver si, Señor, lo que Él dijo, amén. Yo ya he visto muchas promesas que Él me dijo, pero hay promesas por delante. Y le digo, bueno, Señor, ayúdame a alcanzarlas. Pero entonces Él me dice, nútrete de fe. Porque en este camino, fíjese que se empezaron a cansar del maná. Espero en Dios que no nos cansemos de la palabra de Dios. Porque vamos a hacer un cuestionario. Pregúntele al que está a su lado, ¿cada cuánto la lees? Yo la escucho cada vez que el hermano pastor la predica. Todo está bien, pero ¿cada cuánto la lees? Hermano, cuando vamos en el carro, en estos freeways, hermano, ¿vamos oyendo 540 AM o la K-Love? Porque, hermano amado, la otra vez presté mi carro a un pastor, hermano. Y cuando me subí y puse la radio, me asusté. Y digo, ¿qué andaba oyendo? ¿Cuál es la estación que tienes marcada ahí? ¿O eres como aquel que estaba limpiando ahí la iglesia y estaba cantando? Todo se derrumbó. De repente llegó el pastor, en Jericó, en Jericó. Les dio lo que pidieron, pero envió flaqueza en sus almas. Padre, yo no quiero flaqueza, ayúdame. Yo quiero tener fuerza espiritual. Yo quiero ser fuerte interiormente. Porque cuando uno es flaco espiritualmente, mire, perdónenme el agravio, ¿por qué muchos cristianos tienen miedo a la migra? No porque no tengan papeles, no, porque son flacos en la fe, porque creen que Dios no los va a guardar, y por eso están ahí viéndome en su casa. Y dice, ay, hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Se acuerda cuando Jesús metió a los hombres en el barco y la tormenta y Jesús se va a dormir? Y entonces llegan y le dicen, maestro, despierta que nos vamos a morir. Y Jesús baja y se reprende al viento, al mar, y les dice, ¿dónde está su fe? Hermano, perdóneme, a mí me molesta la gente incrédula. Me cae mal. Yo hablo con un pastor. Mire, hermano, vamos a orar. Ay, es que yo no creo en la oración. Muérase, pues. No hay cosa más linda que cuando alguien dice, bueno, yo sé que Dios puede, pero si Dios no quiere, amén, pero sé que Dios puede. Fíjese que decía en la palabra, yo sé que aunque me mate, en Él esperaré. Hermano, ¿por qué Jesús, cuando el centurión le dice, mira, mi siervo está enfermo, y Jesús dice, yo iré y lo sanaré, y Jesús y le dice el centurión, no vayas, yo soy hombre con autoridad, y le digo a este, ve y va, aquel ven y viene, así que solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló, hermano, como que Jesús dijo, yes. Ni en llamada final, sí, ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Hermano, qué lindo cuando
cuando uno ve los desafíos, porque la migra es un gigante ahorita terrible. Pero usted sabe que usted está más legal que ellos. Es más, el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. Y caminamos seguros, hermano. Y yo he viajado mucho en avión. Y en avión yo veo cosas, hermano. Hay gente que, hermano, se santigua, se persigna, hermano. Y es pánico cuando el avión empieza a temblar, hermano. Y yo digo, ¿por qué tiemblan? Si tan rápido cae uno, no se siente nada. ¿Cuál es el temor? Voy a hacer una pregunta, perdóneme. ¿Usted le tiene miedo a la calaca? ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Hermano, porque le voy a decir algo. Si esta profecía no se cumple, yo soy un falso profeta. Pero aquí, si Cristo no viene, todos un día vamos a morir. Todos. Pero cuando a mí me llega ese turno, yo no sé cómo va a ser, pero yo le voy a decir a la calaca, mira, pues luego pues vámonos ya. Yo sé a dónde voy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo estamos de fe? Porque entonces Israel, fíjese usted, porque le hicieron caso a su alma. Hágame un favor, dígale a la que está a su lado, ten cuidado con tu alma, porque tu alma pide carne. La mía pide carne, hermano. T-bone steak. Esa no pide poquito, pide T-bone, hermano. ¿Y la suya? O tal vez la suya solo piden, ¿qué? Iba a decir una pequeña longaniza, un choricito por ahí, ¿verdad? La alma pide carne. A veces, hermano. Y pidieron carne. Y entonces les concedió lo que pidieron. Pero cuando la carne cayó, como ya estaba limpio su sistema, los enfermó. Y vino mortandad. ¿Por qué habemos, bueno, me incluyo, tanto pueblo debilitado, enfermo? ¿Por qué cree usted? Ay, porque queremos carne, hermano. Y hasta le decimos, Señor. Fíjese que somos tan carnales. Yo soy tan carnal a veces, que estábamos en un retiro con un pastor. Y de repente se levanta el pastor y me dice, hermano, Señor me dio 3 números. Le dije, son 6. Pidámosle los otros 3. Señor, son 6. Estábamos pensando en la lotería. Señor, danos los otros 6, los otros 3. Ya tenemos. ¿Cuál le dio, hermano? Me dio 2, 40, 42. Ya solo 3 faltan, hermano. Y va de, Señor, danos, hasta que nos dijo, Hechos 2, 40, 42. Sé salvo de esta perversa generación. Y nosotros pensando en el otro, hermano. Imagínese. Y eso que soy su pastor, ¿cómo estará usted? Es el alma. ¿No has tenido problemas con tu alma? El alma pide carne. Quiero, Señor. Señor, dame un carro, pero yo quiero un carro así, un carro chiquito, un Lamborghini, Señor. Y Dios dice, ¿para qué quieres un Lamborghini? No, si Dios te bendice y te prospera, cómpratelo. Y si te da abundantemente, regálale uno al pastor, pues no seas tacaño. Pero que no sea ambición de tu carne. Hermano, yo he hablado con hermanos que, fíjese que hablé con un hermano, le cuento, que ya tenía hasta 4 hijos con la señora, hermano. Y le decía, Señor, dame mi esposa.
Yo la quiero así de ojos celestes, Señor, 1,70 de alto, pelo largo, Señor, 90, 30, 90, Señor. Y llega un siervo de Dios y le dice: hijo mío, dice el Señor que la mujer que tiene 4 hijos contigo es tu esposa. Ya, ¿para qué queremos? La otra vez, hermano, yo cierro con esto. Llegó un joven con el pastor y le dijo: pastor, mi esposa me dejó, se fue con otro. Pastor le dijo: te dije que no te casaras con la más bonita. Pastor, ¿y las feas entonces son fieles? No, también lo dejan a uno, pero duele menos, le dijo. El alma es tremenda. Ahora, cerremos este pensamiento. ¿No le parece a usted interesante el Salmo 106, versículo 15? Les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. Ahora, déjeme cerrar con un último verso. Me gusta este verso y es fantástico. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Un buen ministro es aquel que está nutrido con las palabras de la fe. Qué fantástico cuando uno encuentra gente de fe, hermano. Hermano, ¿cómo está? Ay, bien, hermano, fíjese que el doctor me dijo esto, pero yo sé que mi Redentor vive y confío en él. Ay, fíjese que me dijeron tal cosa, pero yo confío en Dios. Ay, fíjese que tengo este problema, pero yo sé que hermano, uno dice: gloria a Dios. Para llegar a la tierra prometida, tenían que sacar Egipto del corazón y nutrirse, llenarse de fe. Por eso cuando Moisés mandó a los espías, solo Josué y Caleb tenían un espíritu de fe. ¿Y los demás? Los demás, hermano, ay, tenían complejo de chapulines. ¿Verdad que sí? Parecíamos langostas delante de los gigantes. Hermano amado, los que no tienen fe dicen: ay, no, es que yo soy pobrecito, yo soy hispano. Los que tienen fe dicen: ¿qué diferencia hay entre las otras razas con nosotros? Si el Dios de los americanos es el Dios mío también, el Dios de los de Seúl, Corea, es el Dios nuestro. ¿Qué diferencia hay? A mí me dijeron: es que ustedes los hispanos, todo lo que comienzan lo dejan a medias. Y cuando el alcalde de Downey vino aquí, inauguró esto, dijo: de veras, ustedes no son hispanos. Y dije: no, nosotros somos de arriba. Tengo cara de hispano, pero soy de arriba. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde espero a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? El alma va a pedir carne, pero nútrete con las palabras de fe, porque la fe es necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Padre bueno, he hablado un poquito de tu palabra y te doy gracias por esta fe maravillosa, Señor. Te doy gracias porque tu palabra me alimenta, Señor. Me da esperanza, me da fortaleza. Me hace, Señor, una persona que confía, que espera y que declara las cosas, Señor. Padre Dios, perdona cuando el alma nuestra, Señor, en la debilidad humana, desea carne del mundo, ajo, cebolla del mundo.
Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, para hacer morir todas estas cosas y avanzar en tu plan y en tu propósito. Esta noche te bendecimos, Señor amado. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Te bendecimos porque estás con nosotros, porque eres bueno, porque tu misericordia nos ha enseñado un camino fantástico. Creemos y confiamos completamente en ti. Sabemos, Señor, que tú no mientes, eres fiel y verdadero. Y te damos gracias, Señor. ¿Quieres bendecir al Señor y decirle gracias, Señor, por esta fe maravillosa? Gracias, Señor, por enseñarme este camino maravilloso de fe. Gracias, Señor, por la paciencia que has tenido en el desarrollo del caminar nuestro. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar un coro al Señor y bendecir el nombre del Señor.